Hola, ¿qué tal todo? Esto es Piece of Queque, el podcast para personas que están aprendiendo español. En el episodio de hoy vamos a hablar de las fake news o las noticias falsas y cómo afectan a Latinoamérica. Por si no me conoces, mi nombre es David, soy nativo del idioma español y en este podcast hablo de todo un poco. Cuento historias, cuentos, hablo de cultura, sobre todo de la mía. Hablo de mi vida, de mi idioma, y esto es algo que hago para ayudar a personas que están aprendiendo español. La transcripción del episodio es gratis y la podés encontrar en el enlace de la descripción o en pieceofqueque.com. Estamos en Instagram, TikTok, Twitter, Patreon y Facebook como Piece of Queque. En este episodio voy a utilizar el pronombre informal vos del singular como modo de tratamiento. No lo confundamos con vosotros. Vosotros es del plural. Vos es utilizado en algunos países de Latinoamérica y vosotros prácticamente no se usa en este continente. Y aunque el vos se usa en algunas partes de Latinoamérica, tú y usted son mucho más utilizados. En cada episodio usamos un modo de tratamiento diferente para que puedas escuchar las conjugaciones. Este es el primer episodio donde voy a utilizar vos. Como te comenté anteriormente y como podés ver en el título del episodio, hoy vamos a hablar de las noticias falsas o las fake news. Voy a utilizar el término fake news porque es muy común que escuches a los nativos del español usar el término en inglés. Ay, un mal de todo el mundo. Con la expansión del Internet, la gente creía que las personas iban a estar muy informadas y que estábamos en la era del conocimiento. Pero no contábamos con un fenómeno que iba a llegar con mucha fuerza. Que si las vacunas, que el 5G, que las protestas en los países, que las elecciones, que las potencias, que los microchips, siempre con un título llamativo y pegajoso. Así se presentan las fake news a la población latina. Y yo sé que estabas pensando que solamente en tu país pasaba, pero es un problema bastante global. Uno de los principales problemas en la región es que la población latinoamericana no sabe muy bien cómo identificar las noticias falsas. En las redes sociales se envían cadenas de mensajes, se hacen virales audios e incluso presidentes y políticos publican fake news en sus cuentas oficiales. Gente de todas las generaciones y en todas las redes sociales cae en estas noticias. Algunas pueden parecer un poco tontas, como un artículo que te promete bajar de peso si comes con cuchara en lugar de tenedor. Pero veamos cómo las usan para manipular a la población con fines políticos y económicos. Posiblemente cuando escuches hablar de noticias falsas no podás evitar pensar en Donald Trump, una referencia bastante internacional de cómo pueden llegar a afectar e influenciar las masas en la política. La llegada de la pandemia también trajo material para que los creadores de las noticias falsas hicieran de las suyas. Muchas de estas noticias que todavía podemos encontrar relacionadas a la pandemia y a las vacunas han buscado dividir a la población, desinformar y desprestigiar a empresas, partidos políticos y hasta países enteros. Acá también llegan las teorías conspirativas de cómo se originó el virus, de que hay gobiernos involucrados, de que todo es una mentira, de que las vacunas tienen microchips para controlar a la población, etcétera, etcétera. Te doy un ejemplo personal. Un familiar me comentó que lo habían llamado por teléfono para que se pusiera la vacuna gratis. Él rechazó la oferta porque leyó en WhatsApp y Facebook que el virus es falso y que las vacunas las había recibido el gobierno de Costa Rica a cambio de la aprobación del matrimonio igualitario. Algo que nada que ver. No es cierto y no está relacionado. Me comentó de otras teorías conspirativas desde una perspectiva en contra de los derechos de la población LGBTIQAP+, y en contra de los derechos de las mujeres y que también fomentaban el racismo y la xenofobia. Estas noticias nunca traen buenas intenciones. Nacen desde el odio,
buscan la división y esconden sus verdaderas intenciones. Es muy difícil discutir con una persona que cree en noticias falsas, porque estas noticias le dicen lo que quiere escuchar. Están basadas en discursos que te hacen odiar cada vez más a un grupo de gente. La información que estas personas reciben está sesgada. Las redes sociales muestran publicaciones de acuerdo a tus intereses y es muy raro que una persona se detenga a leer una publicación de alguien que opina diferente. Algunas de estas noticias falsas ponen a los políticos como héroes o salvadores, porque también están en contra de los grupos que la mayoría odia y discrimina. Y la gente cree todo lo que dice este disque salvador. Es por eso que hubo personas que bebieron desinfectante por recomendación de un presidente. Ejemplos de esto tenemos muchos, pero algunos de los ejemplos más famosos en el continente son Bolsonaro en Brasil, Trump en los Estados Unidos y Bukele en El Salvador. Podemos ver cómo usan las noticias falsas como herramienta para cubrir o esconder problemas reales. Tienen el poder de convertir una noticia falsa en algo verdadero por la repetición y repetición de la información. En Brasil, muchas noticias falsas han beneficiado al presidente Bolsonaro. Por ejemplo, los rumores de que la oposición quería implementar un kit gay, así como lo escuchas, un supuesto paquete o kit para promocionar en las escuelas la agenda LGBTIQA+, y confundir a la niñez. En el episodio de educación hablamos un poco más de los temas de educación sexual en las escuelas para que vayan y se den una vuelta. En el año 2018 el presidente Bolsonaro fue apuñalado. Apuñalar significa herir o lastimar con un cuchillo. Muchas personas afirmaban que el responsable estaba vinculado al partido político opositor. Algunas imágenes photoshopeadas, fotos que no eran de Brasil y muchas otras cosas se usaron para desinformar. Te dejo un enlace en la transcripción donde podrás ver más de estos ejemplos en Brasil. En El Salvador podemos ver que Bukele cuenta con mucho apoyo popular y tiene mucho poder en el país. Sobre todo este año 2021, ya que ha tomado los 3 poderes, o sea, tomó control del país. Te invito a investigar un poco más acerca de la situación política de El Salvador. Bukele comparte mucha desinformación en su cuenta de Twitter. Una asociación del país, la Asociación de Radiofusión Participativa de El Salvador, hizo una investigación durante un mes. Bukele tuiteó noticias como que Italia iba a dejar morir a sus habitantes más viejos para salvar a las generaciones más jóvenes del COVID, o que el gobierno mexicano había permitido que 12 personas infectadas de COVID tomaran un vuelo a El Salvador. La noticia de Italia fue desmentida por la Embajada Italiana de El Salvador por medio de una respuesta al tuit de Bukele. El gobierno de México pidió más información de los supuestos casos positivos que entraron al país, pero obviamente se trataba de información falsa. Una de las fake news más fuertes que publicó Bukele en este tiempo fue la afirmación de que la Tercera Guerra Mundial ya había comenzado por COVID-19. Igualmente, te dejo un enlace en la publicación de la asociación para que puedas leer un poco más. Hay muchas iniciativas en los países hispanos para combatir las noticias falsas, sobre todo en la temporada de las elecciones. Son iniciativas que buscan ayudar a los ciudadanos a corroborar la información. Ahora veamos algunos ejemplos de noticias falsas que han surgido de elecciones o plebiscitos en los últimos años en Latinoamérica. En la transcripción del episodio les dejo los enlaces para que puedan leer un poco más de estos temas y confirmar la información. Vámonos a Colombia. En el 2016 en Colombia se hizo una votación para aprobar el acuerdo de paz con la guerrilla. Se debía votar por un sí o por un no. La guerrilla es un problema que ha afectado a Colombia por años.
Sin embargo, la población colombiana decidió que no se aprobaría el acuerdo de paz. Se dice que las noticias falsas tuvieron mucho que ver. Por ejemplo, hubo una noticia falsa que decía que las personas pensionadas o jubiladas iban a pagar el 7% de su pensión para financiar la reintegración de las guerrillas, y que este porcentaje iba a subir o aumentar al 9% después de un año. Decían que las papeletas para votar podían ser alteradas con calor. Otra de las noticias decía que la gente de Colombia tenían que adoptar a una persona secuestrada por la guerrilla. Y con las protestas recientes también ha salido muchísima desinformación. Ahora hablemos de México. Las elecciones anteriores del 2018 estuvieron llenas de noticias falsas. López Obrador ganó estas elecciones, pero durante la campaña electoral recibió bastantes ataques por ser considerado de izquierda. Una de las noticias falsas decía que Nicolás Maduro, de Venezuela, apoyaba a López Obrador. Otra noticia decía que la esposa de López Obrador tenía ancestros nazis. Había fake news con fotos de actores de cine para adultos que decían que eran empresarios millonarios opositores de López Obrador. Muchas personas compartían estas imágenes sin saber quiénes eran realmente las personas en la foto. Incluso sacaron de contexto las palabras del Papa Francisco del Vaticano. Circulaba un video donde supuestamente decía que estaba en contra de López Obrador. En el caso de Costa Rica, las elecciones del 2018 estuvieron repletas de desinformación. En estas elecciones reinaron la homofobia, transfobia, xenofobia, racismo y odio a más comunidades. El mismo candidato que basó su campaña en el odio está vinculado a un sitio web que ha difundido noticias falsas. Incluso él mismo ha compartido enlaces de este medio en sus redes sociales. Solamente una pausa pequeñita para recordarte que nos podés seguir en redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok, Twitter, Patreon y Facebook como Piece of Cake. Suscríbete al podcast en la plataforma que me estás escuchando y deja un comentario para que Piece of Cake pueda llegar a más personas. Pasa por nuestro Patreon, vas a encontrar material exclusivo como el nuevo segmento llamado Bocaditos, donde hablo de temas de gramática a más profundidad y también hablamos del uso del idioma en todos sus aspectos, tocando temas que podrían dar vergüenza preguntar en clase. También podrás encontrar contenido en www.pieceofcake.com. Ahora salgámonos de Latinoamérica e incluyamos a todo el planeta. Con el tema de la pandemia hay mucha información falsa y rumores por internet, y he visto que los rumores son muy similares independiente de los países. Hay quienes lo catalogan como una infodemia. Incluso en varios países se han registrado muertes por desinformación, como el caso de Irán, que ha reportado muertes porque las personas beben sustancias como metanol. Con las vacunas también hay mucha desinformación, y aunque hay fuentes oficiales, las personas prefieren las teorías conspirativas. A mi parecer, las personas que no entienden cómo funciona algo crean historias fantásticas en sus mentes para explicarse la realidad. Ahora, de manera personal, te invito a que revises 2 veces la información que estás consumiendo antes de compartir. Puedes buscar en Google la noticia para ver si fuentes confiables han hablado de la noticia. Si no encuentras algo, posiblemente sea mentira. La información que están brindando las autoridades es la más confiable. Hay muchas personas profesionales trabajando para que la situación mejore. Infórmate e informa a las personas a tu alrededor cómo detectar noticias falsas. Y no, las vacunas no tienen microchips para controlarte y robarte información. Eso ya lo hacen por medio de tu teléfono celular, computadora, redes sociales y demás aparatos tecnológicos. Ahora quiero escucharte a vos. ¿Cuál es la noticia falsa más ridícula que has escuchado o leído en tu país?
Podés enviarme una respuesta por medio de Instagram, TikTok, Twitter, Patreon, Facebook, por medio de un correo electrónico o incluso podés enviarnos un mensaje por medio de pieceofqueque.com. Y bueno, esto fue todo por este episodio. Muchísimas gracias por escuchar. Te habló David de Piece of Queque. Chaito.